¿cuándo entonces prácticamente es que vamos a deteriorar un activo financiero? Sencillo, cuando su valor contable, como muy bien lo decía Alfonso, es superior a su valor recuperable en el tiempo estipulado para tal fin. Esa circunstancia, ¿a qué obliga? A que se reconozca una pérdida por deterioro. Así, de manera resumen, es prácticamente lo que hay que tener en cuenta dentro de lo que nos dice la norma para este indicio de deterioro, si existe, poderlo aplicar de acuerdo a las NIF. ¿Ok? Adelante, Alfonso. Ok, muy Ok, bien, y gracias. profe Lucho y Alfonso, una preguntita, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el profe Lucho y lo que ha venido esbozando el profe Guerra, ¿eso quiere decir ahí en qué momento interactúa la norma de instrumentos financieros básicos con la política contable ahí? ¿En qué momento, digamos, Sí, hace esa intersección? allá voy, Pedro. Allá Ok, precisamente en este ejemplo vamos a explicar todo eso. ok, excelente. Gracias, Alfonso. Ok, claro. Bueno, excelente pregunta la de Pedro. Y sí, es cierto, ¿verdad? Digamos que con relación a la cartera, que es lo que más me interesa a mí que ustedes conozcan, porque de hecho, cuando uno está en la práctica en las empresas, probablemente se va a ver enfrentado a este tipo de situaciones. Recuerden que la cartera, digamos que es uno de los activos principales de la compañía, porque sin ella, lógicamente, no hay recaudo, y si no hay recaudo, pues los flujos de efectivo de la compañía se ven afectados. Entonces, por eso es que a este instrumento financiero básico hay que siempre estarlo controlando, monitoreando. Todos los meses hay que hacer un seguimiento, cómo va ese recaudo de cartera, ¿verdad? Entonces, si hay un indicio de que esa cartera sufre un deterioro por las condiciones que vimos, digamos, la empresa se declaró en quiebra, la empresa venía notando que el cliente se venía atrasando en los pagos y en unos meses posteriores decide declararse en quiebra. ¿Qué pasa con esa cartera que tiene la compañía allí? ¿Es recuperable? ¿No es recuperable? ¿Verdad? Ahí hay otros medios por los cuales se puede recaudar, pero recuerden que todo esto conlleva un tiempo, a un desgaste de la misma compañía. Entonces, la norma dice, si hay un indicio de deterioro, usted debe reconocer ese deterioro en la contabilidad. Entonces, ¿qué análisis debe hacer usted? A diciembre 31 o, digamos, normalmente las compañías tienen un comité de cartera que se reúne todos los meses, donde se va analizando cliente por cliente y ahí se va midiendo la rotación de esa cartera. Entonces, a diciembre 31, bueno, ya tú has identificado qué clientes se vienen quedando y de pronto tú vienes haciendo todos los meses un análisis por edades. Entonces, ¿qué se recomienda? Hacer un análisis de cartera a diciembre 31 por edades. Miren, este que está aquí, ¿verdad? Digamos que este es un ejemplo de una cartera a diciembre 31 del año 2016. Del lado izquierdo, en la columna A, están los clientes y está en la parte hacia la derecha, columnas con carteras vencidas de 1 a 30 días, vencidas de 31 a 60, vencidas de 61 a 90, vencidas de 91 a 180, vencidas de 181 a 360, vencidas de 361 a 720 días y vencidas de 721 días a 1080 días, total general, ¿verdad? Este total general por cliente y por edades, la sumatoria de todos ellos, debe ser igual, o sea, 1.175 millones, debe ser igual a lo que nos dice el balance a esa fecha. O sea, el estado de la situación financiera a diciembre 31 del 2016. Entonces, acá que es importante, fíjense ustedes que aquí es donde tenemos en cuenta la pregunta que nos hizo Pedro ahora, y es, la empresa tiene que adoptar una política contable para el cálculo de deterioro, ¿sí?
¿Qué es esto? La empresa solamente le va a calcular deterioro, ejemplo, a la cartera que esté vencida a más de 180 días. Ya es una política contable que ella fija. O puede fijarla a la cartera que esté vencida, ¿sí?, a más de 90 días. Es una política contable. ¿En qué criterio se basa la compañía para fijar esta política contable? Criterio, rotación de cartera. Criterio, tipo de cartera. No es lo mismo la cartera, por ejemplo, de una entidad de salud que maneja régimen subsidiado a una empresa comercial. Pero recuerden que ese tipo de entidades mantienen carteras vencidas para el comercio común, ¿sí? Pero que para ese tipo de entidades de pronto no están vencidas. ¿Por qué? Porque para su recaudo, pues hay que someter esas facturas, digamos que a todo un trámite de tipo legal, sobre todo cuando es el Estado el que va a girar a través del FOSIA. Entonces, una cuenta por cobrar para esas entidades puede tener un año o más de un año, mientras está en trámite y desembolsan el dinero. Entonces, para ellos un año de vencimiento es normal. Para otra empresa de pronto no, ¿verdad? Entonces, eso depende del tipo de entidad. Entonces, sí hay que fijar un criterio para poder fijar esa política contable. En este ejemplo, el deterioro se va a calcular solamente a la cartera que esté vencida a más de 180 días. O sea, 6 meses, más de 6 meses. Si ustedes analizan, pues esta empresa o esta cartera de esta empresa, miren que tiene cartera vencida a más de 1080 días. ¿Sí ven? Y ahí hay un indicio suficiente de deterioro de cartera, ¿sí? De 361 a 720, de 181 a 360. ¿Sí? Entonces, digamos que, a ver, ahí están los clientes. ¿Sí? Puede que algunos de estos clientes se hayan declarado en quiebra, ¿verdad? Ok, o en liquidación. Bueno, entonces, ese es el primer criterio que hay que tener en cuenta. Ahora, el deterioro, recuerden que, o el gasto, o la pérdida por deterioro, recuerden que es la diferencia entre el valor en libros y el valor presente, ¿sí?, de los pagos futuros o de los flujos de efectivo futuros de la compañía a una tasa de interés. Cuando se puede calcular, no hay problema. El problema es cuando no se puede calcular. Entonces se habla de una tasa de descuento, ¿sí?, que se calcula por instrumentos financieros similares a ese instrumento financiero al cual se le está calculando el deterioro. Entonces aquí vamos a mirar cómo hacemos ese cálculo. Entonces miren que vamos a aplicar la fórmula de valor presente neto. Entonces, mira, aquí está la fórmula, ¿verdad? Valor presente es igual al valor futuro sobre 1 más i elevado a la n. O también se puede expresar como valor presente igual a valor futuro por 1 más i elevado a la menos n. Así la estamos expresando nosotros en este ejemplo. Por política contable de la empresa solo se aplica el valor presente neto a la cartera vencida a 180 días más. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer inicialmente? Vamos a crear aquí este cuadrito. Le vamos a abrir 2 columnas. Una cartera NIF, una cartera NIF sin BPN, o sea, sin valor presente neto. ¿Sí? Y esta sí tiene el valor presente. Ok. Entonces, si nosotros analizamos cuál es la cartera sin valor presente neto, entonces, miren que aquí arribita, yo tengo aquí un total general, ¿sí? La cartera general tiene, en este caso, 2 componentes, ¿verdad?
Primer componente es lo que está en color rojo, que es aquella cartera que está por fuera de la política contable. O sea, está vencida a menos de 180 días. Y el otro componente ya es la cartera vencida a más de 180 días, que está en color azul. Entonces yo aquí, en el cuadro que inicialmente hice, voy a tener, miren que tengo aquí la comercial, que es la que no está vencida, vale 802 millones, que es lo que está en rojo. 289 más 191 más 121 más 200, ¿verdad? Eso me da 802 millones. La cartera con BPN acumulado es la suma de lo que está en azul. 300 más 9 más 62. Y la suma de los dos me debe dar igual al total de la cartera, que son 1.175 mil. Ese cuadrito lo voy a comparar con la misma cartera, pero aplicándole ya el valor presente neto. La comercial es la misma que la cartera NIT sin BPN, ¿verdad? Vale lo mismo, 802.379.852 pesos. La de BPN sí está diferente, porque ya aquí a esos 321 millones ya le apliqué la fórmula de valor presente neto. A esta que está al ladito de 372, no, esa está igual como está en la contabilidad. Miren que en la contabilidad la cartera tiene 372 millones y aplicándole el valor presente neto baja a 321 millones. Hay una diferencia ahí, que es lo que me está indicando que esa cartera está deteriorada. Yo debo reconocer ahí una pérdida por deterioro. Entonces miren que la cartera en la contabilidad está por 1.175 millones, pero aplicándole ya al BPN está en 1.123 millones. Hay una diferencia de 51.529.000. Ahora, ¿de dónde salen estos 321 millones? Entonces, aquí es donde viene el tema. Al aplicar esta fórmula de valor presente, yo tengo un problemita serio. ¿Cuál es? Es la tasa de interés. Cuando yo hice la venta y facturé a ese cliente, yo no pacté tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente hice una venta y le dije, hey, págame a 90 días. Hasta los 90 días no hay tasa de interés. Y en el contrato no se acordó ninguna tasa de interés. ¿Qué es lo que normalmente se hace en instrumentos financieros básicos? Usted vendió a crédito y ya. Simplemente pactan en qué tiempo me va a pagar, pero no hay tasa de interés pactada ahí. Entonces, ¿qué te dice la norma? Cuando usted tenga ese inconveniente, ¿qué tasa de interés seleccionas? Para este caso, una de las formas de hacerlo es mirar si la empresa tiene otros instrumentos financieros en su contabilidad que sean similares, ¿sí? Por ejemplo, un préstamo con un banco pactado a una tasa de interés X o Y puede servir de base para calcular una tasa de interés promedio. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Esta empresa tiene estos préstamos con bancos. Préstamos a 180 días, préstamos a un año y préstamos a largo plazo. ¿Sí? Tiene un préstamo a 180 días cuyo monto son 2.000 millones de pesos. Y está pactado inicialmente al 4%, pero es una tasa de interés ligada al IBR mes vencido. El IBR es un índice bancario de referencia, es una tasa que hoy en día los bancos están utilizando mucho. Reemplazó al DTF. El DTF es una tasa basada en depósitos a término fijo. Recuerden que quienes fijan esa tasa es el Banco de la República, ¿sí? Y esa tasa se mueve, digamos, en un intervalo que no puede sobrepasar la tasa máxima que fija el Banco de la República, porque si se tasan más arriba de eso ya es usura, lo que se llama usura, ¿verdad? Entonces hay una tasa tope, pero normalmente los bancos pueden cobrar menos que la tasa límite o la tasa máxima. Entonces, el IBR, el banco
lo calcula de manera mensual. ¿Y cómo lo calcula? Selecciona a 10 bancos del país que hayan tenido o que más tengan movimientos desde el punto de vista de captación y colocación de dinero en los diferentes instrumentos que ellos realmente tienen, ¿no? Entonces, coge esos 10 bancos, mira a ver las tasas que ellos están utilizando y saca un promedio. Ese promedio es el que fijan como IBR. A partir de ahí, esa tasa rige para ese mes y todas las entidades financieras deben, si pactan con IBR, deben tener esa tasa como referencia. Entonces, es un índice bancario de referencia IBR. Y la DTF, digamos que se calcula de manera semanal, ¿verdad? Todos los jueves, igual el Banco de la República calcula la tasa, pero esa está ligada ya es al movimiento de los depósitos a término fijo en el mercado financiero. Entonces, con base en eso, también el Banco de la República determina esa tasa. Hoy en día, como les digo, casi todos los bancos están pactando en IBR porque es una tasa que refleja de mejor manera el comportamiento del mercado financiero. El DTF no tanto, porque recuerden que si no hay tantos depósitos a término fijo en el mercado, pues realmente los componentes del cálculo tampoco van a ser como muy objetivos. Entonces, esta empresa a 180 días pero tiene otro préstamo de 1.850 millones, pactada a IBR 3.84. Y tiene otro préstamo de 3.100 millones, pactados al 4.5% también IBR. Al momento del cálculo, o sea, diciembre 31, el IBR estaba en 7.16 y el DTF estaba en 6.69. O sea, diciembre 31. Eso nos lo dice el Banco de la República. Esta empresa también tenía unos créditos pactados con una tasa, ¿sí?, que está ligada al IPC, o sea, la inflación. Entonces, ese tipo de créditos que están pactados con inflación normalmente no se tienen en cuenta en el cálculo, porque recuerden que la inflación, digamos que el cálculo obedece a otras variables, ¿verdad? Ley de oferta y demanda, canasta familiar. Entonces, acá distorsiona un poco el cálculo de la tasa a la cual nosotros queremos llegar o determinar para calcular allá el BPM. Muy bien. A un año, o sea, préstamos a un año con bancos, la empresa tiene dos créditos, uno a 600 millones, ¿sí? Está condicionado a una tasa de 4.50%, IBR mes vencido, y tiene otro préstamo de 250 millones al 4.5%, IBR mes vencido. Y a largo plazo tiene un préstamo de 998 millones, fijado a una tasa de 3.6, pero miren, DTF, trimestre anticipado. Tiene otro préstamo por 3.800 millones al 3.20, igual DTF, trimestre anticipado. Tiene otro préstamo por 8.787 millones al 3.80. DTF, trimestre anticipado, tiene otro préstamo, 800 millones al 4.5%, pero este está tasado al IBR mes vencido. Y tiene un préstamo de 7.350 millones al 3.17, ¿sí?, pactado con una tasa basada en el IPC. Ok, entonces la empresa puede tomar como referencia para el cálculo de la tasa de interés estos instrumentos financieros, ¿sí?, que realmente son obligaciones financieras que tiene la compañía, son unos pasivos financieros. Entonces, ¿qué va a hacer la compañía? Con base en esta información, bueno, aquí puede sacar, miren, el porcentaje de participación, que no es más
que coger el monto del préstamo, en este caso 2.000 millones, y dividirlo sobre el total de los préstamos, que son 6.950. O sea, 2.000 entre 6.950, 1.850 entre 6.950, 3.100 entre 6.950. Y ahí calculo el porcentaje de participación que tiene cada préstamo con relación al total de los créditos. Y calculo lo que se conoce como una tasa de interés ponderada. ¿Cómo hago ese cálculo? ¿Verdad? Tomo la tasa, en este caso el 4%, mírenla aquí, que es M54, sobre N57, que es esto. ¿Sí? Entonces, 4% sobre 6.950 y me da 1.15. Y así sucesivamente. Y saco la tasa ponderada para esos préstamos. Miren que hay 3 préstamos con tasas diferentes, pero si yo saco el ponderado de esos 3 préstamos, me estaría dando 4.18. Ahora vamos a ver, igual se hace lo mismo con los préstamos a un año. Primero se saca el porcentaje de participación, ¿sí? Que no es más tomar el monto del préstamo sobre el total, o sea, 600 sobre 1.700, 250 sobre 1.700. Y eso me da el porcentaje de participación de cada préstamo. Y el ponderado, ¿sí? Lo que hago es multiplicar la tasa, que en este caso es 4.5, por el porcentaje de participación. Entonces el ponderado, miren que me está dando 3.18, 1.32. Para los préstamos vencidos un año, la tasa ponderada es del 4.5%. Igual hacemos con los préstamos vencidos a largo plazo, o sea, más de un año. Sacamos el porcentaje de participación, hacemos lo mismo. 9.98 entre 14.385, 3.800 entre 14.385, 8.787 entre 14.385, 800 entre 14.385, y así obtenemos el porcentaje de participación. Miren que aquí hay uno que está ligado al IPC, pero no lo tenemos en cuenta para efectos del cálculo. Sumamos, bueno, después aplicamos la tasa ponderada para calcular el ponderado, que es la tasa por el porcentaje de participación, y me da aquí el 0.25, así hacemos con todos los préstamos. Al final sumamos y me da una tasa ponderada del 3.67. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, los préstamos vencidos a 180 días, ¿sí? Va a tener una tasa de interés total que es igual, en este caso, como los préstamos están pactados a IBR, mes vencido, esa tasa va a ser la suma del IBR que tengo a diciembre 31, Banco de la República, más la tasa ponderada. Y sería una tasa efectiva anual del 11.34. ¿Sí? 11.34. Sería tasa efectiva anual para los préstamos vencidos a 180 días. Igualmente hago con los préstamos vencidos a un año. Miren que estos también están IBERI. Entonces lo que hago es sumar 7.16, que es IBERI a diciembre 31, más 4.50, que es la ponderada. Y eso me da 11.66. Esta sería la tasa efectiva anual para los préstamos vencidos a un año. Y para los préstamos vencidos a largo plazo, miren que está la DTF. Entonces yo aquí no voy a coger IBR, sino voy a coger DTF. 6.69 más 3.67. Y eso me daría una tasa efectiva para el préstamo a largo plazo de 10.36. ¿Qué es lo importante aquí y qué es lo que la norma recomienda? Que esa tasa de interés que se va a tomar para el cálculo del BPN o del valor presente neto
debe ser una tasa de mercado, ¿sí? Y que cuando yo no la tenga, entonces tengo que buscar unos instrumentos financieros similares, ¿sí? Para poder entonces determinar el cálculo de esa tasa o para poder determinar esa tasa, que es lo que estamos haciendo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, fíjense que ya determinamos las tasas efectivas anuales para los préstamos pactados a los plazos que dijimos, ¿verdad? Ahora, muy bien. ¿Qué vamos a calcular ahora? Vamos a hacer un cálculo del costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Digamos que es ese costo que de pronto la empresa selecciona entre diferentes alternativas que tiene en el mercado, ¿sí? Rechazando a otras alternativas, ¿sí? Entonces, prácticamente es el costo teniendo en cuenta el rechazo que se hace, ¿sí? Al no seleccionar una alternativa que tiene la compañía y que de una u otra forma no sabe si pueda que esa alternativa que rechazó le hubiese dado un mejor resultado o un peor resultado al que tiene actualmente, ¿verdad? Ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo, cotidiano. Digamos, yo tengo un salario en la empresa que estoy actualmente, digamos, de 5 millones de pesos. Pero tengo varias alternativas de trabajo en otras entidades. Y de pronto me ofrecen 6 millones 500 en una, ¿sí? En otra 7 millones 500. Tengo varias alternativas. Yo debo seleccionar cuál es la mejor alternativa para mí, ¿sí? Pero recuerden, de pronto teniendo en cuenta no solamente la parte económica. Entonces, yo empiezo a analizar una serie de variables, ¿verdad? Relacionadas con, por ejemplo, tengo beneficios extralegales. Sí, me ofrecen 6.500, pero no me dan los beneficios que tengo acá, ¿verdad? ¿Qué tengo acá? Prima extralegal, prima de vacaciones, auxilio de lente, auxilio de nacimiento de hijo, auxilio escolar, préstamo de vivienda, ¿verdad? Préstamo de vehículo. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Usted de pronto rechaza la de 6.500.000 y se queda con la de 5. Entonces, fíjense que hay un costo de oportunidad. ¿Qué pasa si de pronto hubiese seleccionado la de 6.500.000? Sí, sí, me estoy ganando 1.500.000, ¿verdad? Mensuales, más de lo que me estoy ganando actualmente. Pero yo la rechacé porque tuve en cuenta otras palabras. Ese rechazo que yo causo ahí es lo que de pronto se conoce como un costo de oportunidad, que tú la dejaste pasar, para ti era un costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, aquí en el cálculo de la cartera hay que hacer lo mismo. ¿Qué pasa si yo de pronto esa factura que tengo vencida la vendo? ¿Sí? Factoring, ¿verdad? Entonces la vendo por un menor valor. Podría ser una alternativa, ¿verdad? ¿Sí? De todos modos, ella está generando un deterioro. ¿Por qué? Porque de pronto yo no la voy a poder recuperar tan fácilmente. De pronto inclusive la pierda al 100%, no la voy a recuperar nunca. Es irrecuperable, ¿verdad? Entonces, aquí es como, entonces como haciendo el cálculo ese del costo de oportunidad. Ok, entonces, ¿cómo lo hago? Tomo la cartera vencida a 180 días, a más de un año, a más de 2 años, a más de 3 años. Y eso me está sumando 573 millones. ¿Cuál es esa cartera? Mírenla aquí, 200 millones, 300 millones, 9 millones 568, 62 millones. Eso me da 573 millones. Le calculo el porcentaje de participación que tiene cada una de ellas con respecto al total. ¿Qué hago? Divido 200 millones 576 mil 296 pesos entre 573 millones 310 mil 185.
Y eso me da un porcentaje de participación de esas cuentas vencidas a 180 días del 34,99%. Así hago con las vencidas a más de un año, con la vencida a más de 2 años y con la vencida a más de 3 años. Y eso me daría un 100% que equivale a 573 millones. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese porcentaje de participación de esa cartera? Voy a calcular la tasa efectiva. ¿Sí? ¿Qué voy a tomar? La tasa ponderada que calculé por cada instrumento financiero similar, o sea, préstamo a 180 días, que fue el 11,34, préstamo de un año, que fue 11,66, a más de un año, que fue de 10,36. Esta, pues le coloco la misma tasa, porque miren que esta está vencida a más de 3 años, pero yo acá no tengo préstamos vencidos a más de 3 años. ¿Sí? Entonces, por eso ahí, a esa cartera vencida a ese plazo, le coloco la misma tasa ponderada de los vencidos a más de un año. Ok. Y así calculo la tasa efectiva. Multiplico el porcentaje de participación por la tasa ponderada. Y así consigo la tasa efectiva. Así hago con toda la cartera vencida. Y al final sumo y me da una tasa efectiva anual del 11,38%. ¿Qué quiere decir esto? Es que miren, si yo estos 300 millones de pesos están vencidos a más de un año, lo hubiera recaudado, de pronto no tendría que haber reconocido esa tasa de interés del 6,12. Ahora el cliente no me va a pagar ese 6,12. Sin embargo, yo tengo que hacer ese tipo de análisis. Y es lo que de pronto uno llama como cálculo del costo de oportunidad. Ahí ya se calculó la tasa efectiva. Esa es la que yo voy a utilizar para el cálculo del valor presente. Es 11,38 efectiva anual. Esa es una tasa efectiva, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Como la cartera vencida está expresada en días, miren que aquí habla de días, no de años. ¿Sí? Vencida a 181 a 360 días, 91. Entonces tengo que sacar la tasa equivalente diaria, podría decir así, ¿verdad? Entonces fíjense que todas estas son fórmulas matemáticas, financieras. Entonces aquí saco la tasa nominal, que es diaria prácticamente. Entonces hay una fórmula para hacerlo. Entonces al aplicar la fórmula me está dando una tasa diaria de 0,03%. Esa es la que yo voy a entonces a tener en cuenta en el cálculo del BPN. Miren que entonces en la cartera esa que vimos, yo aquí le abro un renglón. Debajo donde dice total general de cartera, le abro un renglón que diga cálculo del BPN, valor presente neto. ¿Y a qué le voy a calcular valor presente neto? Política contable, repito ahí, ¿verdad? Entonces a la cartera vencida de 181 a 360, de 361 a 720 y de 721 a 1080. Al resto de la cartera no le voy a calcular BPN o valor presente. Entonces fíjense que es lo que está en color azul. Esta era la normal, ¿se acuerdan? Cuya suma los 1175, yo los clasifiqué en dos componentes, a la que no se le aplica BPN y a la que se le aplica BPN. Entonces ya aquí viene el cálculo. Aquí sí ya aplicó la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Aplicar la fórmula de valor presente neto. Recuerden, el valor presente neto es igual a valor futuro por 1 más i elevado a la menos n. Esta de aquí, mírenla aquí.
esta que se ve aquí, ¿sí? Que es lo mismo que la que está acá, solo que la estoy expresando para no tener divisor, sino multiplicador más bien. Entonces aquí la aplico. ¿Qué cojo? El valor futuro, ¿cuál es? 300.687.769. G47. Lo voy a multiplicar por 1 más i elevado a la menos n. Entonces, 1 más i, ¿verdad? Entonces, 1 más B62. ¿Qué es B62? Vamos a mirarlo acá. Mírenlo aquí. La tasa diaria, ¿verdad? 0.03. Elevado a la menos n. O sea, el número de periodo que es n. En este caso n es 360 días. ¿Sí lo ven? Ok. 360 días. Después me voy al otro rublo de 181 a 360, vencida, ¿verdad? Miren la fórmula, la aplico. H47 es 9.568.000, mírenlo aquí. O sea, valor futuro, ¿verdad? Por 1 más 0.03 elevado a la menos n, que n es 720 periodos. El otro cálculo, también aplico VPN. VPN es valor futuro, que son 62 millones, ¿verdad? Por 1 más 0.03% elevado a la menos n, que son 1080 días. Y así calculo el BPN. Ese valor BPN es este. Son 321 millones, que es la suma de 268 más 7 más 44. Eso da 321.203.966 pesos. Sin BPN, ¿cuánto me da? 372.733.000, que es la suma de lo que está azul. ¿Sí? Allí entonces subo y así calculo el deterioro de esa cartera. ¿Cuánto es el deterioro? La diferencia entre el valor en libro, que son 1.175 millones, y el valor presente neto, que son 1.123. La cartera se está deteriorando en 51.529.923 pesos. Entonces, cartera sin NIF, 1.175, menos el deterioro, se debe dar la cartera en NIF. ¿Qué hago acá? Otro cuadrito. Miren que acá todo hay que tenerlo bien, ¿sí? Tengo la cartera diciembre 31 en contabilidad, 1.175. Esta ya es con valor presente. La diferencia es el deterioro. ¿Sí? Miren que bajó, ¿verdad? La tengo en 1.175. Entonces, tengo que acá hacer un ajuste contable. ¿Cómo hago el ajuste contable? Yo traigo un deterioro del año anterior, a diciembre 31 del año anterior, que era en este ejemplo de 15 millones. Y lo comparo con el deterioro a diciembre 31 del año actual. Tengo que hacer un ajuste de 35.649.000. O sea, de 15 millones que traía en el 2015, debo representarlo en la contabilidad, en el estado de la situación financiera, en 51. O sea que tengo que hacer un ajuste de 35 millones. Gasto deterioro deudores clientes contra deterioro de deudores clientes, 35 millones. ¿Cómo lo presento en el balance? Mirar cómo se presenta aquí. En el balance de prueba, mírenlo aquí. Aquí tengo clientes nacionales, tengo balance de prueba. Miren los saldos. La cartera vale 1.175 millones, menos deterioro, 51 millones. Así debo presentarlo en el balance. Pero para llegar contablemente, como yo traigo un deterioro del año anterior,
y debo llegar al año actual, tengo que entonces hacer un ajuste al gasto de 35 millones. Aquí se ve, mírenlo aquí, traigo 15, ¿sí?, del año anterior, hago el ajuste de 35 y llego a 51. Contablemente lo presento así en mi contabilidad. Comparte esta información con muchas más personas y síguele dando like a todos nuestros videos. Nos vemos en una próxima oportunidad.